Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta presentación. Estaremos hablando un poco sobre los sistemas de contabilidad y los fundamentos históricos de la contabilidad. Nosotros, Daniela Fernández, Genesis Gil, Leonardo Medina y Bárbara Seijas, y mi persona, Cristian Sánchez, quienes conformamos el grupo número 6 de la asignatura Sistemas Contables, dictada por la profesora Airlis Bello, estaremos hablando un poco sobre estos temas. Sin más que agregar, comencemos. La contabilidad, según las normas de información financiera, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Una de las funciones principales del contador como tal lo dice la definición, es la de establecer el procedimiento óptimo de registro de las operaciones efectuadas por la empresa, ya sea de manera manual, mecánica o electrónica. Todo esto con el objetivo de proporcionar cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda el negocio. Sistema, un conjunto de componentes que interactúan para alcanzar algún objetivo en común. Un sistema debe tener como características fundamentales la sinergia y la equifinalidad. Esto quiere decir que todos sus componentes actúan de forma global para llegar a un fin determinado, teniendo la opción de utilizar diferentes caminos. Sistema contable, basándonos en las definiciones vistas anteriormente, podemos decir que un sistema contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para recopilar, organizar, registrar e interpretar la información financiera en forma útil para la toma de decisiones. Elementos. Un sistema contable está conformado por 4 elementos necesarios para la obtención de información importante para la empresa. Ellos son el hardware. Aquí procesamos la información mediante equipos computacionales que nos ayudan a que el sistema pueda funcionar correctamente. El software son aquellos programas que son ejecutados por la computadora y producen diferentes resultados. Al llevar a cabo la contabilidad de la empresa, no vale cualquier herramienta. Estamos hablando de llevar las cuentas al día y a la perfección. Los recursos humanos son todas aquellas personas que utilizan el sistema, alineándolos con los datos y utilizando los resultados que genere. Políticas y normas contables adoptadas por la entidad incluyen procedimientos de políticas y reglas de operación, tanto en parte funcional del proceso de negocio como el mecanismo para hacer trabajar una aplicación en la empresa. ¿Qué es el proceso contable? Es un ciclo mediante el cual se registran y procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico. La información se puede procesar en lote, que se caracteriza porque las transacciones son agrupadas en lotes y almacenadas para su posterior tratamiento, o mediante un proceso interactivo, el cual es una forma de procesar la información en un sistema de cómputo que consiste en actualizar la información de forma inmediata para los archivos de datos. El sistema está organizado por módulos, con funciones dentro de cada módulo, roles y usuarios, y estos módulos son los que interactúan entre el sistema y los usuarios. Entre los más destacados tenemos el de la contabilidad. Este modo provee la facilidad de mantener actualizada la información contable relacionada con el negocio. Esta es registrada en esta aplicación o recibida desde los demás módulos. Otra que tenemos es caja bancos. Este módulo permite el control de los saldos reales y disponibles de las cuentas, emisión parametrizada de cheques y transferencias y conciliación bancaria. Por otro lado, también tenemos el del inventario. Este módulo brinda el control de existencias físicas y disponibles en cantidades y costos. Dispone del control de lotes y números seriales, facilitando la ubicación de los mismos. Y otro que también suele ser de los más importantes son las cuentas por pagar. Provee las funciones avanzadas para el registro y cancelación de las cuentas por pagar de la empresa.
referente a los bienes y servicios recibidos. Características del sistema de contabilidad. Control. Un buen sistema da a la administración control sobre las operaciones de la empresa. Compatibilidad. Debe operar sin problemas con la estructura, el personal y las características especiales del negocio en particular. Flexibilidad. Es la adaptación de programas a los requerimientos de las empresas con posibilidades de cambio a los formatos de los estados financieros. Y también tenemos la relación costo-beneficio. El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia técnica como por motivación. Es un planteamiento formal para la toma de decisiones que cotidianamente se nos presentan. La Contraloría. El subsistema mayor de contabilidad es también conocido como la Contraloría. Es el conjunto de recursos humanos y de capital responsable de la preparación de la información financiera, así como de los datos obtenidos del registro y procesamiento de las transacciones. Esta información es puesta a la disposición de todos los niveles gerenciales para planificar y controlar las actividades de la empresa. La Contraloría lleva una gran responsabilidad en control interno, ya que brinda información veraz y contable a la administración, y en la medida en la que exista un control interno eficiente, se dará una mejor calificación de transparencia a la gestión empresarial. El Contralor es el responsable del sistema de administración de contabilidad. Es un ejecutivo que está en la mayoría de las organizaciones de negocio al mismo nivel de los vicepresidentes o gerentes funcionales. También es llamado como tesorero o vicepresidente de finanzas. Dentro de sus principales funciones se encuentran la asistencia a la gerencia en la planificación a largo plazo, especialmente en cuanto al presupuesto del capital. La preparación del plan anual de utilidades, para ayudar a la gerencia en la planificación y el control de las operaciones. El reportaje y la contabilidad financiera. Se debe proporcionar información financiera la cual debe ser significativa, relevante, oportuna, comparable y verificable. Asimismo, se debe incluir datos financieros y operativos. La acumulación de los costos, para la determinación de los inventarios y el costo de los bienes vendidos. La preparación de análisis de contabilidad, para ayudar a la gerencia en la toma de decisiones. Es por ello que la información suministrada debe ser cierta y confiable. Y por último, supervisar la implementación y evaluación de protocolos y políticas internas, e incluso facilitar a la dirección el trabajo de estrategia corporativa. Asimismo, al Contralor le corresponden unidades de staff, las cuales son la primera, llamada planificación de presupuesto, la cual tiene a su cargo la preparación del presupuesto del capital y los pronósticos y análisis conexos que asisten a la gerencia en la planificación y el control de las operaciones. La segunda, llamada planificación de impuestos, la cual es responsable de la administración de las actividades, de reportar ingresos gravables y de planificar las transacciones que tienen efectos fiscales significativos, para así evitar excesivos pagos de impuestos. La tercera, la sistematización, la cual se ocupa de analizar los procesos, el papeleo, las instalaciones y el equipo de todos los departamentos para lograr operaciones más efectivas y económicas. La cuarta unidad, llamada auditoría interna, la cual juega un papel muy importante en las empresas bien administradas. Dentro de sus responsabilidades incluyen la apreciación independiente de la realización de varios niveles administrativos en cuanto a la eficiencia y la adherencia a las políticas de la empresa. Las revisiones y recomendaciones continuas sobre mejoras en el sistema de comprobaciones internas y medidas de protección. Y la última, evaluaciones periódicas de contabilidad de los registros financieros y de la efectividad de los métodos de procesamiento. Un gran integrante del sistema de contabilidad es el llamado control interno, el cual no es un sistema, más bien en que en el momento de diseñar la organización y los procesos, se crea en ellos una serie de controles para prevenir los posibles errores y otras irregularidades que puedan existir dentro de la empresa. La profesión de la contaduría clasifica o agrupa los controles de la siguiente manera. A. Un control interno administrativo y B. Un control interno contable. Y el conjunto de ambos grupos se le conoce como control interno.
El Instituto Americano de Contadores Públicos define el control interno como: el control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas que se hayan adoptado dentro de un negocio para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y confiabilidad de los datos contables. Asimismo, posee un conjunto de elementos que se consideran como partes esenciales para el funcionamiento de un buen control interno. Primero, un plan orgánico que provea una segregación apropiada en los deberes y responsabilidades funcionales. Segundo, un máximo de protección física en proporción a la importancia de la clase de propiedad o de registros involucrados. Tercero, un registro inmediato, irrevocable y hecho en el lugar donde ocurre cada transacción. Cuarto, una serie de procedimientos y de autorizaciones destinadas a proporcionar un control adecuado sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos. Y último, un cuerpo de auditoría interna completamente independiente del personal de operaciones, custodias y de contabilidad. La contabilidad puede definirse como una ciencia instrumental que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras o hechos que puedan ser cuantificados en términos monetarios y que afectan la entidad. El origen de la contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no le bastaba para guardar la información requerida. En la Edad Antigua, aproximadamente 3500 años antes de Cristo, se generaron las primeras civilizaciones en Mesopotamia, donde se plasmaba la información a través de tablillas de arcilla. Allí escribían la información requerida en cuanto a los registros comerciales, los cuales se archivaban o destruían según la importancia que se les daba. Más adelante, 3600 a 30 años antes de Cristo, en Egipto, los escribas eran los encargados de llevar las cuentas a los faraones. Llegaron a constituir un grupo numeroso como los primeros contadores, los cuales se encargaban de regular los préstamos, ventas, comisiones, depósitos, así como un adecuado funcionamiento de los templos. Posteriormente, entre 800 a 400 años antes de Cristo, en Roma, se desarrolló un sistema para recaudar tributos y transacciones con proveedores debido a las políticas de expansión, así como también se desarrolló un sistema contable familiar, que consistía en llevar un control de los gastos en un borrador llamado adversaria, que periódicamente se vertía a uno más formal llamado Codex o Tabulae. De un lado se notaban los ingresos o acceptum y en el extremo opuesto se notaban los gastos o exceptum. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, desaparecieron casi por completo las actividades comerciales, pero la técnica contable reapareció en Europa con el resurgimiento del comercio, especialmente en el mundo árabe, a través de las cruzadas, las cuales desarrollaron un sistema de contabilidad más perfeccionado en Italia. Posteriormente, en el Renacimiento, Benedetto Contigli Renegeu, en 1458, escribe un libro donde explica de una manera muy clara la identidad de la partida doble, el uso de los 3 libros, como el cuaderno, que es el mayor, el diario y el borrador, y afirma que los registros se harán en el diario y de allí se pasarán al mayor, el cual tendrá un índice de cuentas para facilitar su búsqueda, y que deberá verificarse la situación de la empresa cada año y elaborar un balance. Más adelante nace el más grande autor de su época, Fray Luca Pacioli, el cual fue autor de un libro donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en el axioma no hay deudor sin acreedor, sino también a las partidas comerciales concernientes a asociaciones, ventas por intereses, letras de cambio, etc., el cual fue escrito en 1494. Luego, con el invento de la imprenta, se pudo difundir un poco más por otros países donde se abrían nuevas publicaciones que ampliarían el tema. Con la llegada de la Revolución Industrial, se empezó a realizar una medición de activos e ingresos que tenían las sociedades y las industrias. Posteriormente, en la época contemporánea, tras la crisis
del año 1929 en Estados Unidos, el Instituto Americano de Contadores Públicos organizó una agrupación académica y prácticas para evaluar la situación. De allí surgieron los primeros principios de contabilidad, que algunos están vigentes y otros de ellos han sido modificados. También la crisis dio origen al cambio de la certificación por los dictámenes de los estados financieros. En 1946, con la llegada del ordenador, comenzó a facilitar los procedimientos de registro que hasta ese momento se hacían manuales, proporcionando un mayor volumen de operaciones y fuentes de datos más rápidos y precisas. Hoy en día, la contabilidad se ha automatizado. Los registros y el análisis contables se pueden realizar de manera digital. La tecnología, con toda la influencia en el procesamiento de información contable, permite un gran volumen en la información generada por las transacciones económicas, de manera que sean incorporadas de forma inmediata en los estados financieros y así se dispongan de cifras más actualizadas. Es importante mencionar que la principal herramienta de la cual dispone la contabilidad para el registro de las operaciones que afectan a una entidad son las cuentas contables. Toda transacción económica puede ser vista como un intercambio de valores, en el cual se da algo y se recibe algo. Se asigna algún valor en la otra parte. El estudio de dichos intercambios se lleva a cabo mediante las cuentas contables, las cuales se pueden definir como el medio por el cual se controla todas las transacciones que genera una operación. Las cuentas contables constan de 4 partes. Número 1. Toda cuenta debe tener un título o un nombre, el cual va a reflejar de qué se trata cada transacción que se está registrando. Al mismo tiempo, debe llevar una columna de débitos o debe, que es la que se encuentra del lado izquierdo, y una columna de los créditos o el haber, la cual se encuentra del lado derecho. Dichas cuentas pueden aumentar o disminuir el saldo de acuerdo a la clasificación. Por otro lado, se debe tener el saldo en cuenta, que no es más que la diferencia entre el total de los registros al debe y el total de los registros del haber. Para registrar las operaciones existen varios tipos de cuentas. Entre estas están las reales, las nominales, las mixtas y las de orden. Las cuentas reales son aquellas que se utilizan para el registro de todas las transacciones que afectan directamente a las partidas de los estados financieros, es decir, activos, pasivos y patrimonio, como por ejemplo las cuentas por cobrar, las propiedades, plantas y equipos, las cuentas por pagar, entre otros. Por otro lado, tenemos las cuentas nominales o temporales. Estas son cuentas que registran los incrementos o disminuciones de las transacciones de ingresos, costos y egresos en un periodo de tiempo. En consecuencia, poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en un ejercicio. Por ello, se le conoce como cuenta de resultados. Tenemos también las cuentas mixtas, que son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y una parte nominal. Sin embargo, al cierre económico, todo su saldo debe ser de naturaleza real, como por ejemplo algunos prepagados o diferidos. Al mismo tiempo, tenemos las cuentas de orden, que son transacciones que implican para la empresa una responsabilidad y originan cierto control sobre ellas, aun cuando no afectan el activo, el pasivo y el patrimonio en el momento. Dichas cuentas son presentadas al pie de los estados financieros, las deudoras debajo del total del activo y las acreedoras debajo del total del pasivo. Por otro lado, tenemos que las cuentas pueden ser de dos naturalezas, deudoras o acreedoras. Las cuentas de naturaleza deudora son aquellas que aumentan su saldo al registrar un débito o una carga y reducen su saldo al hacer un registro de crédito o de abono. Por ejemplo, las cuentas de caja y banco. Por otro lado,
tenemos que las cuentas de naturaleza acreedora son aquellas que aumentan su saldo al registrar un crédito o un abono y reducen su saldo al registrar un débito o un cargo. Por ejemplo, las cuentas por pagar a proveedores. Las cuentas del estado de situación financiera presentan los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Estas cuentas son acumulativas permanentes, es decir, arrastran saldos a periodos económicos siguientes, y no sufren de procesos de cierres periódicos debido a que es su principal característica como cuentas reales. También tenemos las cuentas de resultados. Muestran información a fin de determinar si hubo una utilidad o pérdida en estas operaciones. Estas partidas nominales se agrupan en los siguientes rubros: ingresos operacionales, costos de venta, gastos de administración, gastos de venta, otros ingresos y otros egresos. La primera característica indica que los movimientos de las cuentas de resultados son acumulados para un periodo económico, a fin de determinar el resultado que tenga la entidad. La segunda característica determina que las cuentas de resultados son cerradas periódicamente, es decir, estos saldos son transferidos al resultado del periodo colocando estas cuentas saldadas o en cero. Esta transferencia de saldos ocurre al final del periodo económico de la entidad, en la fecha de cierre del ejercicio. Y la tercera característica establece que los saldos de estas cuentas se refieren a movimientos dentro del ejercicio económico, contrariamente a las cuentas reales. En cuanto a registros contables, son transcripciones de las operaciones financieras representadas de una entidad. La primera herramienta utilizada es las cuentas T, que consisten en registrar transacciones financieras de acuerdo a la naturaleza mediante dos columnas en forma de T, nombrándolas como debe y haber. Esta técnica no es considerada viable para las entidades, debido a su limitación en análisis de resultados. La segunda herramienta utilizada por las entidades son los libros legales, tales como el libro diario mayor e inventarios, en los cuales plasman las operaciones financieras de la entidad de manera ordenada y perdurable en el tiempo. Actualmente existen sistemas de información programados y automatizados para realizar estos registros. Esta tercera herramienta es programada para ser alimentada por información contable a través de comprobantes de contabilidad digitales, que este mismo sistema agrupa la información y mediante comandos realiza resúmenes diarios, mayores analíticos y emiten estados financieros en tiempo real, siendo la herramienta más eficiente para la captación de información de una entidad. Aspectos legales. Mundialmente existen requerimientos legales que exigen el cumplimiento de obligaciones a los comerciantes para el control y registro de las operaciones mercantiles. En Venezuela se encuentran establecidas y reguladas en el Código de Comercio. En el artículo 32 establece: todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el de inventarios. Podrá llevar además todos los auxiliares que estimare conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. Este primer libro de registros, llamado auxiliar, debe llevarse como control de las operaciones mercantiles, el cual debe ser llevado en forma resumida. El artículo 33 del Código de Comercio establece formalidades respecto a los libros que deben llevar los comerciantes. El libro diario y el de inventarios no puede ponerse en uso sin que hayan sido previamente presentados al tribunal o registro mercantil, en los lugares donde los haya, o juez ordinario de mayor categoría en la localidad donde no existan aquellos funcionarios, a fin de poner en el primer folio de cada libro nota de lo que éste tuviere, fechada y firmada por el juez y su secretario o por el registrador mercantil. Se estampará en todos los demás hojas el sello de la oficina. Este artículo principalmente establece una formalidad básica para los libros de diario y de inventario. No pueden ser utilizados sin antes ser registrados ante el organismo respectivo. Por defecto, el libro mayor no requiere que sea inicializado por la autoridad correspondiente debido a que no está mencionado específicamente en este artículo. Sin embargo, existen beneficios que tiene el llevar libros de acuerdo con las disposiciones legales. Uno de ellos es su valor probatorio, el cual establece ciertos limitantes
en el sentido de que los libros de los comerciantes hacen fe contra ellos según el artículo 1377 del Código Civil, y establece lo siguiente. Los libros de los comerciantes hacen fe contra ellos, pero la parte contraria no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan. En conclusión, los libros legales tienen un valor probatorio sobre las operaciones en ellas registradas. A pesar de que el Código de Comercio no establece obligatoriedad de presentar el tribunal o registrador mercantil el libro mayor, resulta absolutamente necesario que ello se lleve a cabo a fin de cumplir con las formalidades establecidas por los comerciantes, teniendo el mismo valor probatorio que los libros de diario y de inventarios y balance. Esta posición se sustenta en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que textualmente indica: obligatoriamente los comerciantes deben llevar los libros diarios, mayor inventario, previo al cumplimiento de las formalidades que la propia normativa de comercio consagra. Con respecto al registro de los libros, consiste en una identificación en el centro del primer folio, seguidamente de un sello sobre el número de folio de cada hoja, siguiente en la parte superior derecha como se visualiza en la imagen. Con respecto a las prohibiciones en materia de libros legales, el Código de Comercio venezolano establece en su artículo 36 lo siguiente. Se prohíbe a los comerciantes: 1. Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas. 2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. 3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras. 4. Borrar los asientos o parte de ellos. 5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar alguna parte de los libros. El artículo 37 establece una disposición en el caso de salvaturas en los libros y expresamente indica: los errores u omisiones que se cometieren al formar un asiento se salvarán en otro distinto, en la fecha en que se notare la falta. Como se ha visto hasta ahora, las disposiciones legales son claras para los comerciantes cuando les indican los aspectos de forma y fondo que deben tener los libros legales. Libros de contabilidad. Estos son libros utilizados por las empresas para registrar las transacciones financieras que realizan durante un periodo de tiempo determinado. En Venezuela, su base legal se encuentra establecida en el Código de Comercio, artículo 32, que nos dice: todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el de inventario. Igualmente podrá llevar todos los libros auxiliares que crea conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. Los libros contables no pueden ponerse en funcionamiento sin ser previamente presentados y sellados ante el registro mercantil presente en la localidad donde funcione la empresa. Además de esto, está prohibido para los comerciantes: 1. Alterar los asientos, el orden y la fecha de las operaciones descritas. 2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. 3. Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmendaduras. 4. Borrar asientos o parte de ellos. Y 5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Libro diario. Es el principal libro contable cuyo objeto es registrar todas las operaciones que se generan de las transacciones de una empresa. Las partes que los componen son: fecha de las operaciones. En esta columna se expresan los datos del año, mes y día en que se realizó la transacción. Código de la cuenta. Aquí se debe identificar el código de la cuenta asignado en el mayor y que se esté debitando o acreditando. Nombre de la cuenta y descripción de los conceptos. Cada registro contable debe ser diferenciado por la identificación del nombre de la cuenta y la explicación del registro que se está efectuando. Número de asiento. Se debe indicar el número de registro que se asigne a las anotaciones contables. Número de folio en el mayor. Esta columna se relaciona al número de folio del libro mayor, en el cual se contabiliza el movimiento de cada asiento. Número de folio del diario. Este número representa al consecutivo que tiene cada hoja del libro diario.
Número de línea. A manera de referencia, el libro diario puede tener numeradas todas las líneas de cada folio. Libro mayor. Resume todas las operaciones que son registradas en el libro diario mediante los movimientos de cada cuenta de forma individual. A este proceso de traslado del libro diario al libro mayor se le da el nombre de mayorización. Se hace cada registro, débito o crédito asentado en el libro diario. Las partes que lo conforman son: fecha de las operaciones. En este campo se anota la fecha en la cual se registró la operación en el libro diario. Línea de detalle. Debe anotarse en cada línea la explicación de la operación con el objeto de conocer la razón del débito o crédito de la cuenta. Código y nombre de la cuenta. Los traspasos al mayor se deben realizar por cada cuenta afectada en el libro diario. Columna de débitos y créditos. Según sea el tipo de registro, se deberá anotar la cantidad en la columna que corresponda. Saldo es la diferencia que exista entre débitos y créditos acumulados que tenga una cuenta. Número de folio. Indica el número de la página del libro mayor en la cual se está efectuando el registro. Número de línea. Indica el número de la línea del folio respectivo. Libro de inventarios y balance. Refleja la situación financiera de la empresa a través del registro y detalle de los activos, pasivos y patrimonio. Su base legal se encuentra en el Código de Comercio, artículo 35, que nos indica lo siguiente: todo comerciante al comenzar su giro y al fin de cada año hará en el libro de inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos, activos y pasivos vinculados o no a su comercio. El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. Esta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas. Se hará mención expresa de las finanzas otorgadas, así como de cualquiera otra obligación contraída bajo condición suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento del comercio que se hallan presentes en su formación. Libros auxiliares. Los 3 libros vistos hasta ahora constituyen la base de cualquier sistema de contabilidad, sea para una empresa pequeña, mediana o grande. El grado de detalle que un negocio requiere para sus operaciones determina el número de libros auxiliares que deberán ser utilizados. Entre los más comunes tenemos los ingresos de caja, que recolectan la información financiera relacionada con todas las partidas que son entradas de efectivo y que afectan a diferentes cuentas. Diario de compras, que nos muestra el detalle de todas las compras que realiza la empresa. Diario de ventas, el cual refleja la venta que realiza de forma cronológica. Y egresos de caja, que explica las salidas de efectivo que son hechas por la caja principal. La cantidad de libros auxiliares que tenga una empresa va a depender de la cantidad de detalle que requiera la misma. Estados financieros. La razón principal de la preparación y la emisión de los estados financieros es la de servir para la toma de decisiones llevada a cabo por 2 tipos de usuarios. Los usuarios internos. Estos están ligados de una forma directa a la entidad cuyos estados financieros revisan o analizan. De esta forma podemos identificar como usuarios internos a los propietarios, a la junta directiva, los gerentes y los contadores. La junta directiva es el órgano que normalmente tiene el poder y las facultades de administrar la sociedad que les han sido delegados por los accionistas. Por tanto, la primera fuente de información utilizada por la junta directiva para la toma de decisiones está constituida por los estados financieros generados por la contabilidad. Los gerentes
son los empleados y funcionarios de jerarquía que tienen el siguiente nivel de decisión después de la junta directiva. En este sentido, se debe entender como gerente a los empleados de uno o más niveles dentro de la organización, quienes utilizan los estados financieros y otras herramientas para las áreas de su competencia. El contador es el profesional responsable y encargado del sistema de información gerencial de las entidades y debe por consiguiente elaborar los estados financieros de una empresa particular o de una entidad pública. El segundo tipo de usuario que tenemos son los usuarios externos. Estos están constituidos por todas aquellas empresas o personas que tienen algún tipo de relación con la entidad, pero que no pertenecen formalmente a la organización. Dentro de los usuarios externos podemos identificar los siguientes: los potenciales inversionistas, los proveedores, entidades financieras, entidades gubernamentales y el público. Los potenciales inversionistas están constituidos por las personas naturales o jurídicas que requieren de información financiera, ya sea para ingresar como inversionista o unir capitales para un proyecto específico con alguna entidad económica. Los proveedores solicitan información de los estados financieros con el objetivo de tomar decisiones acerca del otorgamiento de créditos a sus clientes y evaluar la capacidad en el corto y largo plazo para hacer frente a sus obligaciones, para lo cual deben conocer la situación financiera, y ello se obtiene a través de los estados financieros. Y las entidades financieras requieren por lo general las cifras para el otorgamiento de un préstamo, para conocer si el futuro prestatario posee o tiene capacidad de pago. Las entidades financieras recurren al análisis de cifras financieras del posible préstamo. Codificador de cuentas. Representa una herramienta para el registro de las operaciones cuando son registradas por sistemas contables. Sus características son la flexibilidad, que nos dice que un código contable debe estar diseñado para poder ajustarse y así agregar nuevas cuentas posteriormente según lo requiera la empresa. Adecuada clasificación. El código contable debe estar clasificado conforme a las normas que establece la teoría contable. Un ejemplo de esto es que un activo fijo no puede ser clasificado como activo disponible, ya que esto está en contra de las normas contables. Jerarquización. Significa que éste debe establecer subdivisiones para cada uno de los grupos y subgrupos que conforman los estados financieros, con el objeto de presentar la información necesaria hasta el nivel de detalle que sea requerido. Y la claridad en las descripciones. Consiste en la claridad de las descripciones de las cuentas contables con el objeto de entender y asociar una relación entre la descripción de la cuenta y su naturaleza. Pasos para diseñar un código de cuenta. El paso 1 es asignar números a los grupos generales de las partidas, los cuales son activo, pasivo, patrimonio, entre otros, que la empresa vea necesarios para el código de las cuentas. Paso 2. Definir el formato del código en dígitos y niveles. Aquí siempre se deberá tomar la flexibilidad que debe tener un código de cuentas para poder agregar más cuentas en un futuro. Y el paso 3. En este paso se debe empezar a realizar el desarrollo del código contable, de acuerdo con las clasificaciones dadas por la teoría contable y las necesidades de información de la empresa.